Muchas gracias, Josep. A continuación voy a presentar al profesor Tony Bush, que es catedrático de Liderazgo Educativo en la Universidad de Nottingham, desde donde ha viajado para participar en nuestro simposio, y es director de una de las revistas más prestigiosas, o probablemente la revista más prestigiosa a nivel mundial en materia de liderazgo educativo, Educational Management, Administration and Leadership, y su libro sobre liderazgo educativo, Theories of Educational Leadership and Management, está ya en la 5ª edición, ha sido traducido a varios idiomas, así que tenemos el gusto de tenerle aquí hoy con nosotros. Thank you, Professor Bush. Espero que la presentación aparezca en pantalla lo antes posible. Vale, pues déjame el mando que ya me ocupo yo. Buenos días, señoras y señores. Para mí es un placer estar aquí con todos ustedes esta mañana y además haber participado en el simposio. Quiero agradecer a los organizadores por haberme dado la oportunidad de estar con todos vosotros y agradeceros también por estar aquí al final de estos 2 días tan intensos. Y quiero hablarles de por qué es importante liderar el desarrollo del niño en su conjunto. Hemos comentado muchos de estos aspectos tanto ayer como hoy. Por tanto, en primer lugar, me gustaría decir que voy a intentar decir algunas cosas importantes durante esta presentación. En primer lugar, me gustaría explorar el significado del desarrollo integral del niño. Y muchos de vosotros tendrán mucha experiencia sobre esto, quizás más que yo. Y luego hablaré de las formas en las que la pandemia ha cambiado nuestra visión de lo que suponen, ¿no?, los resultados escolares. Y también lo que significa equilibrar los resultados académicos y los resultados más holísticos de nuestros alumnos. Luego quiero decir un poco de lo que comprendemos, de lo que entendemos por el concepto de visión. Se ha hablado en innumerables veces en los últimos 2 días de lo que es la visión. Pero con todo respeto a los oradores anteriores, creo que no hemos aclarado cabalmente qué es la visión y cómo se relaciona con la finalidad de cualquier escuela. Y luego también quiero que veamos cómo podemos hablar de una visión compartida. Y cuando hablamos de visión compartida, ¿quién la comparte? ¿Quiénes son los que comparten esta visión? Y también quiero hablar del papel del liderazgo a la hora de generar mejoras escolares. Y también quiero comparar distintos enfoques que se utilizan en el liderazgo, que yo llamo modelos de liderazgo en mis escritos. Por tanto, ¿qué entendemos por el desarrollo integral del niño? Bueno, pues cada uno tiene su opinión. Y creo que en España este es un concepto, y en Portugal son conceptos muy importantes. Para mí es un desarrollo que va más allá de los resultados académicos formales. Y algunos oradores han hablado muy apasionadamente de esta cuestión y también con mucha razón sobre desatar el talento de los alumnos, pero no un talento, sino todos los talentos del alumno, y no solamente aquellos que son más fáciles de medir, sino todos los talentos de forma holística. Pero sin embargo, lo que nos encontramos es que la mayor parte de gobiernos, no puedo hablar mucho sobre España porque no conozco la situación, pero los gobiernos se quedan muy alucinados, ¿no? Se quedan muy impresionados por los rankings de PISA y no les gusta que su país quede abajo en la relación de las clasificaciones de PISA. Pero claro, estos rankings muchas veces son fáciles de entender y nos encantan a todos, ¿no?, en el ámbito del fútbol o de la educación. Pero muchas veces carecen de significado y pues se centran en unas mediciones muy estrechas, básicamente basadas en lengua, matemáticas y ciencia. Y el peligro es que estos sean los únicos aspectos que se valoren, y ese es un peligro enorme porque margina
a los alumnos que tienen otro tipo de talentos. Por lo tanto, incluso en el plan de estudio reglado, pues asignaturas como la geografía, como la lengua, la música, el teatro, pues se les margina. Por lo tanto, ¿qué significa esto para los alumnos que tienen talentos en estas áreas pero que no se les valoran? Otro tema que creo que ha surgido con mucha fuerza después de la pandemia es que nosotros, como grupo de educadores, pues no hemos dado la suficiente atención al bienestar de los alumnos. La pandemia nos ha hecho replantear nuestras prioridades. Los alumnos no son máquinas de aprender. Y su bienestar muchas veces se ha visto comprometido por la pandemia, como estoy seguro de que muchos de vosotros sabéis perfectamente. Entonces, ahora me gustaría compartir con vosotros, quizás lo conozcáis, pero quiero compartir con vosotros algunos rankings seleccionados del sistema PISA, que resultan de grandísima importancia para muchos políticos y burócratas. Aquí he seleccionado algunos países. España no lo he puesto por razones técnicas, pero sí que está Portugal. Entonces, ¿qué podemos deducir al ver este ranking? ¿Qué podemos ver? ¿Qué nos muestra? ¿Qué nos está diciendo este ranking sobre los países representados y sobre los que no están representados? Pues, en primer lugar, no hay ningún país de África entre los primeros 20. No hay ningún país sudamericano entre los primeros 20. Y ahora hacemos una distinción entre el norte global y el sur global y vemos que no hay mucha presencia de los países del sur, teniendo en cuenta las desventajas que sufren, ¿no?, desde el punto de vista social y económico. Pero lo que sí vemos entre los primeros 10 son 7 países asiáticos. ¿Y esto qué nos está diciendo? Nos está diciendo que estos países privilegian un plan de estudios reglado frente a un plan de estudios holístico, o hay otras razones. Europa también tiene buenas puntuaciones. Vemos muchos países europeos entre los primeros 20. A los políticos les encantan estos rankings y muchas veces organizan sus políticas educativas en función de lo que dice el ranking de PISA. En el Reino Unido se ha destinado por parte del gobierno un informe de 300 páginas para ver cómo mejorar la situación del país en el listado PISA. Por lo tanto, pensemos en lo que ha sucedido tras la pandemia. Muchos oradores ya lo han comentado. La dominancia del currículum reglado ha sido cuestionada, ¿no?, durante la pandemia, ha sido puesta en tela de juicio. Muchos chavales y sus familias pues atravesaron dificultades enormes y se ha pasado a una especie de aprendizaje híbrido. Y esto, claro, ha acentuado las diferencias sociales. En el Reino Unido se ha trabajado mucho para reducir la brecha entre los alumnos más favorecidos y los más desfavorecidos, pero ahora de pronto con la COVID esta brecha se ha vuelto a acentuar. Porque claro, la gente con menos recursos tiene menos acceso a recursos digitales, por lo tanto los profesores han tenido que de alguna forma paliar estas carencias. Se ha lanzado recientemente un proyecto para la educación femenina en Zimbabue. ¿Y qué es lo que se vio? Pues la mayor parte de las familias solamente tenían un smartphone, si es que lo tenían. Por lo tanto, los chavales no podían realizar las tareas que les ponía la profesora hasta que sus padres llegaran por la noche. Por lo tanto, pues se pierde mucho tiempo de aprendizaje. O sea que se ha acentuado la brecha entre las clases sociales por culpa de la pandemia. También sabemos, gracias a distintos estudios, que los alumnos durante la pandemia mostraron una gran variedad de emociones, frustración, depresión, ansiedad. Y esto nos hace entender claramente la necesidad de un desarrollo integral del niño.
Hemos hablado de la visión. A mí me interesa mucho. Bueno, todo lo que se ha dicho. Yo estaba además en una situación privilegiada en la primera fila y he oído a muchos oradores hablar de todo esto. Y yo también es un tema, el tema de la visión, sobre el que he escrito extensamente. Una definición bastante común dice que la visión es el sueño el sueño de un futuro mejor para la escuela y para sus miembros, ¿no? Para la comunidad en general. Lo que a veces llamamos los actores, ¿verdad? La comunidad, todos los actores que están alrededor del centro. Porque muchas veces se dice, ¿quiénes son los stakeholders, ¿no? Los actores en el sector de la educación? Bueno, pues cualquier persona que tenga un vínculo emocional con el centro. Eso es para mí lo que son los stakeholders en el caso de la educación. Por lo tanto, esperamos cada vez más, ¿verdad?, que los líderes y otras personas se comprometan con la construcción de una visión que dé lugar a un futuro mejor. Y luego habrá que ver quién define, ¿no?, qué es un futuro mejor y cómo será, en qué medida o qué es lo que va a medir que el futuro sea mejor que el presente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estoy hablando a un nivel tanto teórico como un nivel práctico, ¿no? Hemos escuchado presentaciones muy interesantes de algunos oradores que, aunque no utilizaran la palabra visión, yo interpretaba que sí que están hablando de cuál era su visión para su propio centro. Por lo tanto, a mí me parece que la visión se relaciona muchas veces con las necesidades específicas de cada centro. Y esto plantea una pregunta de quién tiene que desarrollar la visión, tiene que ser responsable de la visión, y quién debe interpretarla y quién debe implementarla. ¿De dónde procede la visión? Bueno, pues la visión tiene que estar informada por los valores de los actores que participan en el proceso. ¿Pero quiénes son estos actores? Bueno, pues lo que me pareció interesante en algunas de las presentaciones son algunas iniciativas muy interesantes de las que se ha hablado. Y muchas veces los directores han dicho, estamos limitados por lo que el gobierno nos deja hacer. Alguien ayer habló de que tenían que rellenar 200 formularios para poder hacer cualquier cosa. Y yo muchas veces les digo a los líderes, ¿qué pensáis? ¿Qué pasaría si no rellenáis esos formularios? Si no los rellenarais, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Alejándonos un poquito, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Qué consecuencias tendría? Porque habéis decidido quizás no rellenarlos, pero pues hacer lo que vosotros consideráis correcto. Hablar con las familias, dedicaros más a los niños, pero a veces pues el gobierno piensa que es más importante que esto es rellenar los formularios. No sé cómo es la situación en España, pero ¿qué pasa con los formularios cuando los presentas al gobierno? ¿Qué haces? Y la respuesta es, pues te dicen, los hemos recibido y lo meten en un archivo. ¿O aquí es diferente en España? ¿O aquí en España es algo significativo o es simplemente un proceso burocrático y tedioso? Hay muchos lugares donde es un proceso puramente burocrático, administrativo. Los valores profesionales son muy importantes. ¿Y de qué valores estamos hablando? Bueno, pues en el Reino Unido se hizo un estudio ya hace algún tiempo que analizó los enunciados que pues, utilizaban distintas escuelas para hablar de su visión. ¿Y qué encontraron? Bueno, todos eran iguales, prácticamente idénticos. Y esto dio lugar a que los académicos más radicales que yo dijeran que solamente hay una visión, que es la que pertenece al gobierno, la que impone el gobierno. Pero también hemos oído en este día y medio de jornadas la importancia del contexto. Mi centro es diferente porque atiende a esta comunidad, con estos niños, con estos padres.
Por lo tanto, cuanta más diferencia, pues más necesidad hay de personalizar la visión a las necesidades del centro, de las familias y de la comunidad. Por lo tanto, no hay una sola solución que pueda adaptarse a todos. No hay una sola visión que se adapte a todos. Y no sé si los gobiernos lo comprenden cabalmente. Aunque, claro, quiero mencionar también ¿cuál es el sitio más apropiado para localizar cada una de las decisiones que hay que tomar sobre nuestro sistema educativo, nuestros centros y nuestros alumnos? Bueno, pues, ¿cuál es? Y a menudo lo que vemos es que el mejor lugar para tomar las decisiones, de hecho, es en la escuela misma, no en el Ministerio de Educación, con el debido respeto a los funcionarios que trabajan con denuedo, pero ellos están comprometidos con un enfoque más estandarizado, más homogéneo, ¿no? En el que una solución vale para todos. Pero los directores de colegios de todo el mundo, yo he trabajado en 32 países, dicen que las políticas gubernamentales están bien, pero no funcionan en mi colegio, no funcionan en mi centro. Entonces están en una especie de situación en la que están intentando que las políticas oficiales funcionen, pero saben que para sus chavales, para los padres de su comunidad, no funcionan. Entonces, ahora quiero hablar de la responsabilidad. ¿Quién es el responsable de la visión? No me refiero a una responsabilidad formal, ¿no?, sino más teórica. Entonces, ¿quién es responsable? Bueno, pues hay un conflicto potencial, ¿no?, que surge aquí, porque entre los distintos actores. Catherine antes mencionó brevemente el papel del sistema de inspecciones en Inglaterra, y lo que ella hace, como habréis visto, es muy distinto de lo que esperan, ¿no?, las autoridades. Los inspectores son muy poderosos porque pueden tomar decisiones que tengan una influencia muy grande sobre los centros. Como directores de colegio, ¿cómo nos gustaría que alguien viniera a vernos al colegio, dedicara unas horas en el colegio y dijera: esta escuela está haciendo todo mal? Esa es una buena forma de motivar a los líderes, ¿verdad? Diciéndoles que están haciendo todo de pena. En fin, bueno, pues si estos conflictos surgen, puede haber un problema. Lo que le digo a los directores cuando me preguntan lo que deben hacer es intentar interpretar la política en el contexto de vuestra escuela, no simplemente tratar de implementarla como un robot cuando sabéis, en el fondo, que no va a funcionar. Y aquí surge una pregunta interesante que es directamente relevante para este simposio. ¿Os parece que cualquiera en la educación piensa que la eficiencia tiene que venir de casa, aunque sea esa la retórica que hemos estado oyendo? Me gustaría que fuese así, pero no estoy seguro de que lo sea. Como no leo bien la pantalla, tengo que basarme en estos papeles, pero es que tampoco al mismo tiempo quiero dar la espalda al público. Pues la clave para mí, aunque lleguemos a la eficiencia, una eficiencia con la que estén de acuerdo los reguladores, los inspectores y el público, ¿cómo la llevamos a la práctica? ¿Cuáles son los retos? La primera vez que oí hablar de esto, en el panel anterior, alguien hablaba de las estrategias y de cómo se conectan esas estrategias a la visión que tenemos. Y voy a intentar pasar brevemente a hablar de algo que sucedió en mi centro. Nuestra universidad tiene un programa que se llama EDI, que es Igualdad, Diversidad e Inclusión por sus siglas en inglés. Y designaron a 2 miembros en una escuela de educación que solo tiene 4 miembros del proceso. Así que escribí a la escuela
Y les pregunté, ¿por qué no están siguiendo ustedes su propia política de inclusión? Porque cada vez que se habla de inclusión dicen, vale, sí, muy bien, pero a ti y a ti no nos vamos a incluir. Y esos son los aspectos que tenemos que contemplar a la hora de llevar a la práctica esa visión y esos valores. Y luego hay que pensar en la programación, en los valores. Y cuando vemos lo que están haciendo muchos gobiernos en el mundo, muchos están aplicando estrategias que requerirían superhombres o supermujeres y un plazo de 5 años para llevarlas a la realidad. Es como una sobrecarga reformística. No sé si sucede también en España. Pero luego hay otro aspecto. Si adoptamos estas políticas, ¿quién las va a llevar a la práctica? Porque no puede ser un solo líder, como muchos han dicho durante estos ya casi 2 días. Y también hay que pensar cómo se avanza hacia esos objetivos, cómo se refleja ese avance, porque es un proceso complejo. Así que me preocupa la aplicación de esta visión, porque es un proceso difícil y complejo. Así que, si vamos a construir una visión que verdaderamente se centre en un desarrollo integral del niño, tenemos que saber qué necesitamos. Debo decir que es esperanzador el mensaje que nos han dejado todos los ponentes durante estos 2 días. Todos los niños son valiosos. Y cuando escucho hablar del compromiso de los padres y de las familias en general, me conmueve pensar el convencimiento con el que se habla del camino o el papel de la familia o de los padres hacia el mejoramiento del rendimiento escolar. Una vez, esta mañana ha habido algún líder que ha dicho lo contrario, pero el niño aprende muchos valores básicos en el colegio. Entonces, ¿cómo se involucra a toda la familia? ¿Y cómo se celebran todos los talentos que tienen estos chavales? Porque, ¿qué se valora en PISA? El deporte, las capacidades histriónicas. Esto no está incluido en el informe PISA y son talentos que hay que celebrar públicamente. Y luego el proceso de liderazgo tiene que ser abierto y accesible, no excluyente. Alguien mencionaba esta mañana el cartelito en la puerta del director del colegio. A mí esto me pareció fascinante porque cuando yo era alumno, ¿qué ponía la puerta de mi director? Pues sobre todo en los sistemas centralizados, la puerta del director pone simplemente la palabra director o directora, ni siquiera un nombre, ni siquiera señor esto o señora aquello. ¿Y eso qué nos dice? En un único momento simbólico, en un cartelito, la posición es más importante que la persona. Entonces, ¿qué sabemos del liderazgo? Que el individuo aplica su propia personalidad, sus propios valores, su propia forma de trabajar a lo que hace. Y como los líderes no se pueden clonar, pues tratemos de hacer el liderazgo lo más personalizado posible y adaptado a cada líder. Pues bien, ahora brevemente la forma en que llevamos adelante el liderazgo. Bueno, voy a tener que simplificar mucho porque he escrito un libro completo sobre el tema y ahora tengo que abordarlo en menos de 5 minutos. Pues el abordaje centrado en la gestión, las reglas formales y los procedimientos. Yo lloro y suspiro cuando le pregunto a alguien, ¿por qué estás haciendo esto de esta manera? Y me dice, porque así es como se hace, ese es el procedimiento. Eso me hiere el alma. Y si esa es el única arma que tienes para defender lo que haces, estás
empobrecido en tu trabajo. No podemos hacer las cosas solo porque es el procedimiento. Y ese es un aspecto clave de lo que hacemos. Entonces, tenemos que entender lo que hacemos para poder defenderlo. Creo que todos nos hemos dado cuenta aquí de que los ejemplos que hemos visto de líderes que han transformado sus comunidades son una verdadera inspiración. Y respetamos a los honorables ponentes que han estado hablando aquí. Pero nos dejan preguntándonos qué plan de sucesión tenemos. Porque una vez que se vaya esta superdirectora, este superdirector, como hemos visto suceder en muchas áreas, puede haber una caída abrupta de la escuela porque los líderes se han centrado tanto en esta transformación que se han olvidado de dejar la huella que se necesita con un buen plan de sucesión. Esta mañana o ayer alguien hablaba también del modelo que se utiliza. Si hacemos este trabajo solo por el dinero, no va a funcionar, porque ese es el modelo transaccional, ese es el contrato. Tú, como líder o como profesor, tienes unas responsabilidades a cambio de las cuales recibes la paga que te dan. Y si esa es tu forma de ver la enseñanza, no estás ejerciendo el trabajo correcto, pero en el fondo todos tenemos facturas que pagar. Y finalmente, creo que he oído nombrar la frase liderazgo distribuido en este día y medio varios cientos de veces. Con lo cual, supongo que el tema tiene mucho impacto aquí en España, bueno, como lo tiene en el resto del mundo. Y yo creo que últimamente he leído más artículos sobre liderazgo distribuido que sobre ningún otro tema o aspecto del liderazgo. El problema del liderazgo distribuido yace en su definición. ¿Qué significa cuando la gente dice liderazgo equitativo, liderazgo distribuido, liderazgo compartido? ¿Quién comparte ese liderazgo? ¿Con quién lo estamos compartiendo? Entonces, en la investigación reciente que hice queda claro de que ese liderazgo compartido solo lo comparte el equipo de liderazgo y ni siquiera todo el equipo. En algunos modelos se piensa en incluir a todos los maestros y profesores, pero ¿qué pasa con los otros participantes, los padres? La voz del alumnado. ¿No deberían participar también en este liderazgo distribuido o compartido? Entonces, ¿compartido por quién? ¿La distribución de qué? ¿Cómo se comparte? ¿Quiénes quedan excluidos de este liderazgo compartido? Yo creo que en general tenemos que identificar mucho mejor esos retos y esa definición. Y luego está el liderazgo moral. He estado mirando los pósters que están allí fuera que hablan de liderazgo ético, etcétera. Y yo creo que eso es lo que encapsula nuestros valores, y cuando nos alejamos de nuestros valores, nos empobrecemos. Y finalmente, quiero referirme de manera muy breve a la forma a los procesos que nos permiten mejorar la enseñanza en los colegios, que es un tema que no debemos perder de vista, porque en el fondo cada niño merece un buen maestro o un buen profesor y desgraciadamente no se cumple esto en todos los casos. Pero bueno, veo que se me van acumulando los segundos y que no concluyo. Así que insto a los líderes aquí reunidos a que piensen concienzudamente en estos temas. Todos estos modelos de liderazgo de los que hablamos, incluyendo el modelo de liderazgo compartido, no nos dan una imagen completa
o integral de lo que constituye el liderazgo ideal. A mí cuando me preguntan qué es el liderazgo ideal, tiemblo, porque ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo en esa definición. Así que animo a los líderes, sobre todo a los más jóvenes o a los que empiezan a entender qué ocurre en sus centros y a decidir qué forma de liderazgo quieren adoptar. Y, bueno, finalmente, una última diapositiva, aunque podríamos escribir tomos sobre este tema. El estilo del liderazgo influye en la forma de aprendizaje y en las vidas de los chicos a nuestro cargo. Hay un estudio que dice que el 20% de los resultados estudiantiles, del rendimiento estudiantil, se relaciona con el liderazgo que se ejerce en su centro de aprendizaje. No hay casos de mejora en el rendimiento estudiantil que no pasen por un estilo de liderazgo eficiente e inteligente. Entonces, bueno, y cuando el liderazgo es distribuido, la diferencia es aún mayor. Es decir, más líderes significa más liderazgo y, por lo tanto, más potencial de generar un impacto positivo. Una sola persona, incluso el director o la directora superhéroe o superheroína, tiene una posibilidad limitada en comparación con el esfuerzo de un equipo. Y como me quedan apenas 2 segundos, voy a dejarlo hasta aquí, agradeciendo a todos su atención y deseándoos a todos un feliz fin de semana. Gracias.